Vamos a recibir ya la colaboración de Diana Cecilia Torres. La colaboración de... Sí, la colaboración de Diana Cecilia Torres. Diana, gracias por esperar. Perdón, pues es que los comentarios acá con el tema del agua están álgidos. Y además, pues es un tema que nos debemos revisarlos todos y debemos comprometernos todos con el tema del agua. Bienvenida, buenos días. Gracias, Marce, buenos días. Te escuchaba con muchísima atención. Creo que son los temas que tendríamos que estar discutiendo. Y fíjate, me parece súper interesante porque viene completamente relacionado con el tema que quiero poner hoy sobre la mesa en dos aristas. El tema de la basura digital. Y la basura digital visto desde dos enfoques. Uno intangible, que tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que no tiene valor, que está circulando en la red, que se multiplican y se desdobla el mismo dato N cantidad de veces. La cantidad de datos, de contenidos digitales que están circulando sin sustento, sin verificación, sin tener la certeza de veracidad. Y que esa parte intangible, Marcela, está generando muchas reflexiones y que tiene totalmente una relación con lo que dices. A mí me impresiona, de verdad, y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha preocupación. Me preocupa que a estas alturas del partido ambiental y social en el que estamos, haya gente que siga creyendo que las ciudades tienen que crecer expandiéndose hacia las zonas no habitadas. Me preocupa que sigamos pensando en resolver mi problema inmediato y no el de mis hijos o el de mis nietos. Me preocupa que sigamos discutiendo estos asuntos de si la ciudad tiene que irse todavía más lejos porque el agua no sube más allá de una tubería, en lugar de estarle exigiendo a una autoridad que de una vez por todas piense en la ciudad que necesitamos para el mediano plazo. En nuestra región se me antoja ya difícil hablar de largo plazo, pero sí en el mediano plazo. Y me preocupa porque entonces se confirma esto de lo que se viene hablando mucho, Marcela, que la cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de fuentes a la que cada vez más ciudadanos estamos expuestos, evidentemente nos está reflejando en una mejor capacidad de análisis o en una mejor toma de decisiones o en un mejor diálogo con las autoridades para generar decisiones colectivas. Y eso es en gran medida porque mucho de lo que circula en Internet, Marcela, es basura digital. Es contenido, son datos, son pequeñas acumulaciones de mensajes que luego se convierten en grandes olas de opinión que no tienen verdaderamente un sustento y que no están abonando a una discusión verdaderamente orientada a hacernos una mejor ciudadanía o una mejor sociedad. Cada vez más, sobre todo los chavos, Marcela, los más jóvenes, la generación Z, de la que yo tanto hablo porque de verdad aprendo mucho de cómo están entendiendo el mundo, se plantean estos asuntos de la basura digital. Es decir, por un lado consumen muchos contenidos, producen ellos muchos contenidos, pero también son muy críticos de cuánto de lo que está circulando es realmente valioso. A mí me llama la atención, por ejemplo, el escepticismo con el que voltean a ver a sus mayores y les sorprende. Hace poco en una discusión con unos alumnos me quedé como gratamente sorprendida de ver la incredulidad que ellos tienen. Me dicen, es que no termino de entender ¿por qué mis tías, por qué mis padres mandan lo que mandan, reenvían lo que reenvían sin ningún tipo de verificación? Claro, a ellos que son nativos digitales habrá mucho que les parezca natural y más orgánico identificar cuando algo es una noticia falsa o no tiene sustento. Pero hay un ojo más crítico sobre cuánto de lo que está circulando realmente vale la pena. Y el otro arista de la basura digital, Marcela, que también tiene que ver con lo que mencionabas por el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, es algo que fíjate que yo me puse a revisarlo estos días y la verdad es que logré ahí como cruzar algunos números que me dejaron una reflexión muy interesante.
porque creo que a veces perdemos de vista la huella ambiental que también tiene la actividad digital y tecnológica. Este mito que se ha creado respecto a que todo el trabajo digital es completamente seguro para el medio ambiente, me parece que no es así y que poco a poco se está abriendo una ventanita todavía muy pequeña para discutir la huella ambiental que está dejando todo el mundo virtual y toda la comunicación digital. Fíjate, les quiero poner sobre la mesa unos datos que encontré y que luego, bueno, yo fui cruzando y haciendo ahí unos cálculos. Pero encontré por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Control de Energía de la Unión Europea un dato, hay que decirlo, es de 2017, donde ellos dejan sobre la mesa el peso que tiene la emisión de dióxido de carbono de la actividad digital. Dicen, fíjate Marcela, enviar un correo electrónico básico con un cuerpo de texto y un archivo adjunto que pueda pasar por cualquier servidor público de correo electrónico. Un correo electrónico requiere la electricidad que emite 19 gramos de dióxido de carbono. Es decir, la electricidad necesaria para tener encendido la computadora del que lo envía, la computadora del que lo recibe, los servidores en los que se almacena esa información, los módems con lo cual lo puedes transmitir, tiene una huella de carbono de 19 gramos de emisión de dióxido de carbono. La pregunta es, ¿eso es mucho o eso es poco? Y ahí es donde tuve que empezar a hacer unos cálculos. 1 litro de gasolina consumido por un automóvil deja una huella de 2.3 kilogramos de dióxido de carbono. Eso significa que más o menos cada 121 correos electrónicos que enviamos emite la misma huella de dióxido de carbono que 1 litro de gasolina consumido por nuestro automóvil. Claro, es infinitamente menor, nunca lo vamos a comparar con la actividad industrial tradicional de quema de combustibles orgánicos, pero tampoco es que la vida digital y que la vida ambiental es 100% amigable con el medio ambiente. No podemos olvidarnos que finalmente estamos hablando de aparatos conectados a una fuente eléctrica y que en la medida de que somos irresponsables con ese uso, con tenerlos conectados permanentemente, con tener abiertas todas las aplicaciones que hacen que la batería se consuma de forma más rápida, con tener tantas ventanas abiertas en un navegador haciendo que la batería se consuma de forma más acelerada, definitivamente tiene un impacto directo en la huella ambiental, porque eso nos requerirá más electricidad para poder tener el aparato encendido. Hay países más preocupados por esto. Australia es uno de ellos, por ejemplo, que ya estableció un mecanismo para medir cada año cuál es la huella ambiental de Internet en el país. Y en Australia, por lo menos, el dato publicado el año pasado, que es el que corresponde a 2017, en Australia se emitieron 830 millones de toneladas de dióxido de carbono solo por el Internet. Pero además, ese dato publicado en 2017 preveía que solo para 2020, 3 años después, se iba a duplicar. Entonces, creo que tendríamos que estar también sí valorando el asunto ecológico de la vida digital. Por supuesto que es infinitamente más amigable con el medio ambiente, pero también tenemos que ir pensando que esa responsabilidad que hoy tenemos con nuestro planeta, con nuestra basura material y tangible, poco a poco, y insisto, los más chavos lo traen más claro, ir transmitiendo esa conciencia de más racionalidad en el uso de recursos. No solamente, claro, estamos empezando por el tema del plástico, por el tema de papel, por los combustibles fósiles, pero creo que también hay que voltear a ver que incluso esa actividad digital tiene un daño al medio ambiente en función de la electricidad que consume, y que tendríamos que estar siendo más responsables, Marcela, me parece, con la energía que consumimos. Y aquí es donde quiero llegar, y con los datos que compartimos. Ya si no les parece importante el tema de la verificación de los datos, de las fuentes, yo he defendido, y en este espacio lo he dicho mucho, estoy completamente adherida a la corriente de si no te consta, si no es verificado y si no suma, no lo compartas. Por eso luego
en Twitter, en Facebook, a veces estoy como muy apagada porque estoy completamente en esta corriente de detox tecnológico, a menos que realmente haya algo que genere valor. Pero bueno, si no es por eso, también hay que pensarlo en términos ambientales, ¿no? ¿Qué tan responsables estamos siendo con el uso de nuestros aparatos, del consumo de la batería y de la huella para el planeta que esto genera? Me parecieron datos interesantes porque creo que el tema del ambiente, y ahora con la efeméride vimos muchos datos sobre nuestra actividad material, pero también me encendió por ahí una reflexión de decir, bueno, también esto otro puede tener un impacto, y pues sí, ahí están los datos, fíjate, lo dejo sobre la mesa para cerrar. Cada 121 correos electrónicos que enviamos deja la misma huella de dióxido de carbono que 1 litro de gasolina consumido por nuestro automóvil. Bueno, nos dejas pensando, y mucho. Habría que hacer el comparativo de cuánta energía estaríamos gastando si lo hiciéramos a través de métodos antiguos, ¿no? Por ejemplo, el correo. Por supuesto. ¿No? Y entonces en ese comparativo tal vez encontrar el justo medio. Bien, Diana, pues muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, importantísimo, y que cada quien piense, si quiere pensar en esa huella que dejamos todos los días con el solo hecho de levantarnos, respirar y vivir. Gracias. Gracias, Marcela. Buen día. Hasta luego. Diana Torres estuvo con nosotros. Son las 8:49. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos ya.